Bien, tengan muy buenos días a todos y todas. El día de hoy nos compete estudiar en esta sesión de clases lo que es el artículo científico, que es un formato por medio del cual podemos dar a conocer una investigación y es muy utilizada en el ámbito científico a la hora de, como les comento, dar a conocer esos resultados que arrojó una investigación. Y pues es un formato que usted va a utilizar a lo largo de su carrera. Hay algunas asignaturas en las cuales los reportes de laboratorio los tiene que entregar en formato de artículo científico. Y pues si en un futuro usted quiere realizar una investigación, también ya es una primera base para que conozca, si es que no ha tenido la oportunidad, lo que es el artículo científico. Vamos a iniciar definiendo qué es un artículo científico. Artículo científico lo podemos definir como un texto que se escribe para ser publicado en una revista especializada, es decir, una revista científica, que puede estar relacionado con el área de ingeniería, lenguaje, administración o cualquier otra disciplina, con el propósito de dar a compartir por primera vez con la comunidad científica los resultados parciales o finales de una investigación realizada con la aplicación de un método científico. Es decir, usted va a realizar una investigación, realiza dicha investigación y luego redacta su artículo científico, y este artículo científico usted quiere publicarlo para que todos lo conozcan. Entonces usted debe de ir a una revista científica. Envía una carta a la revista, expone ahí toda su investigación, qué es lo que hizo, qué resultados obtuvo, y va a ser esta revista quien diga: si me interesa su investigación, la vamos a publicar acá en esta revista, y usted debe de cancelar un monto de dinero para poder ser publicada. Y ese artículo pasa por una serie de revisiones, que hay personas capacitadas en el área en la cual usted está investigando, que van a ser quienes van a revisar su manuscrito, lo que quiere publicar, y le van a hacer una serie de observaciones. De igual forma, es esa revista científica quien le va a dictar, le va a especificar las normas de redacción, cómo debe de ir estructurado ese artículo científico, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante. Comentarles que esta clase en años anteriores nos apoyaba la doctora Guadalupe Ábrego. Ella impartía esta clase porque ella es docente, es parte de la planta docente de la Facultad de Química y Farmacia. Si todo sigue bien, va a ser su docente a nivel de quinto año en la asignatura de control de calidad. La doctora Guadalupe ha realizado una serie de investigaciones y ha publicado, por lo tanto, gran parte de artículos científicos. Entonces, ella nos brindaba el apoyo con esta clase, compartiendo su experiencia de cómo lleva a cabo la publicación de un artículo, y nos hablaba acerca de las partes del artículo científico. Lastimosamente, debido a, ustedes saben, la pandemia y otras situaciones, este año no fue posible que ella nos apoyara. Entonces vamos a estudiar el artículo científico de manera teórica. Pueda que más adelante, cuando ustedes ya cursen control de calidad, la encuentren a ella y ella les comente acerca de cuál es el proceso para llevar a cabo la publicación de un artículo científico en una revista científica. En nuestra facultad, como ya les hemos comentado, hay un gran número de docentes que realizan investigación,
y que han realizado publicaciones científicas, han realizado artículos científicos. Ahí tienen el caso, que ya lo vieron ustedes, del doctor Núñez y también ahora les menciono la doctora Guadalupe Ábrego. Bien, entonces, para avanzar, les mencionaba que usted, digamos, cuando cuando egrese y quiera obtener su título de licenciado en química y farmacia, debe de realizar una publicación, que es la tesis, ¿verdad? Entonces, de igual forma, si usted continúa estudiando estudios superiores, aún más, y quiere realizar un doctorado, y usted se va a otro país a estudiar en una universidad de España, de otro país, y para optar al grado de doctorado, de máster, debe de realizar otra publicación, y en este caso le pueden decir ahí que necesita que usted publique un artículo científico para optar al grado de doctor, de máster o la especialidad que está realizando. Entonces, eh, tiene que publicar ese artículo científico, tiene que ir a una revista, presentar su investigación, realizar la investigación, presentar los resultados y ésta le aprueba que ese manuscrito se publique siguiendo una serie de pasos y de normas, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de el artículo científico. Bueno, el diseño del artículo científico lo podemos resumir en esta lámina. Aquí tenemos cada una de las partes que, como les comento, va a depender de la revista científica donde se va a publicar, quién va a dictar las normas de los apartados que debe de contener o, o cómo va a ser el formato, pero la estructura fundamental, medular de un artículo científico es la que observamos acá. Comentarles también que la mayoría de artículos científicos se publican en inglés, es el idioma oficial para la publicación de artículos científicos. Entonces, debemos de estudiar inglés, conocer un poco más acerca de ese idioma, porque es un idioma, por así decirlo, oficial, mundial para la publicación de estos artículos. Bien, entonces, el esqueleto, la estructura de un artículo científico, la podemos resumir en estos apartados. Primero va el título, seguido de los autores. Luego encontramos un resumen, las palabras claves, la introducción, la sección de materiales y métodos. Luego el apartado de resultados y discusión de esos resultados. Luego sigue las conclusiones. Luego los agradecimientos, las referencias bibliográficos y por último el material suplementario. A continuación vamos a estudiar cada uno de estos apartados, vamos a profundizar un poco más en cada uno de ellos y vamos a ir desglosando uno por uno. En primer lugar, tenemos lo que es el título. ¿Cómo se debe de redactar el título de ese artículo científico, de esa publicación? Bueno, pues debe ser corto, conciso y claro. Se recomienda que sea escrito después de redactar el núcleo del paper, ¿verdad? Es decir, la introducción, los materiales y métodos, resultados y discusiones. Debe ser, como lo dice, un título conciso, directo, claro, que también atraiga lo que es la atención del lector, que lo enganche para que él se interese en leer ese artículo científico. Bien, vamos a seguir los colores. En los ejemplos que les he colocado acá, yo les traigo una serie de un artículo científico fragmentado. En el aula virtual puede encontrar esos ejemplos de los artículos científicos que la doctora Ábrego nos proporcionó. Están publicados ahí para que usted pueda ir e identificar cada una de estas partes o apartados del artículo. Bien, entonces el primer apartado es el título, ¿verdad?
Ya sabe las características, corto, conciso y claro. Bien, luego el segundo apartado que encontramos en un artículo científico son los autores. Los autores, ¿verdad? Quienes crearon esa publicación, quienes llevaron a cabo esa investigación y publicaron dicho documento. Se destaca si es autoría múltiple o individual, ¿verdad? Si fue un grupo de investigadores quienes realizaron esa publicación o fue de manera individual. Debe ser de manera justificada y responsable. Es necesario poner al margen, perdón, instituciones de trabajo sin incluir grados académicos o posiciones jerárquicas, además de la dirección postal o electrónica del investigador encargado de la correspondencia. Es decir, se comienzan a redactar los nombres de los autores y se enlaza a qué institución pertenecen ellos. Lo podemos observar en acá, en esto, ¿verdad? Aquí tenemos este artículo científico, lo he fragmentado para ir estudiando cada una de las partes, pero usted lo puede encontrar de manera completa en el aula virtual. Ahí están dos artículos científicos para que usted los pueda estudiar. Bien, tenemos acá el Sevier, es una editorial científica bastante famosa donde se publican varios documentos de este tipo. Si ven, encerrado en rojo, tenemos el título del artículo, ¿verdad? Ahí dice un perfil biofarmacéutico del nanoprofeno, nanopartículas, contenido de hidrogeles para la administración ocular, ¿verdad? Ese es el título. Como yo les comento, la mayoría de artículos científicos se publican en inglés, entonces es necesario tener un conocimiento amplio, general de inglés, de ese idioma, que es demasiado necesario. Bien, luego tenemos lo que son los autores. Si ven, se van redactando cada uno de los autores y van enlazados a la institución de procedencia, ¿verdad? Ahí tenemos a la doctora Guadalupe Abre, dice AB. Entonces ella pertenece a el Departamento de Física y Química de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona, en Barcelona, España. Y así van enlazados cada uno de los autores, sus instituciones de procedencia, ¿verdad? No se coloca títulos ni posiciones jerárquicas. ¿Cuál es el orden de aparición de la redacción del artículo? Bueno, pues el primero, la primera persona, el primer nombre que aparece es la persona que dirigió la investigación. A continuación van los colaboradores. Vamos a continuar. Estos son los primeros dos apartados, ¿verdad? En un artículo científico, primero va el título y luego los autores de esa obra. Bien, a continuación de ello viene lo que es un resumen o en inglés lo que conocemos como abstracts. Este resumen va a depender de la revista científica donde se va a publicar el artículo, quién va a, a dictar las normas que le va a decir a usted. Yo necesito que el resumen nada más tenga 400 palabras y usted debe de ser lo suficiente hábil, lo suficiente ágil para en 400 palabras poder dar a conocer todo lo que hizo en esa investigación. Es como cuando utilizan el Twitter, ¿verdad? Que un tweet tiene un número específico de caracteres que debe de contener. Entonces, de igual es algo parecido. En el resumen, la revista le dice, tantas palabras debe de colocar su resumen. Ese margen de palabras va entre 200 y 300 palabras, ¿verdad?
lo dicta la revista científica donde se va a publicar. Bien, el resumen contiene una breve presentación de cada parte del artículo, es decir, el tema, objetivo, perspectiva teórica o conceptos importantes y los resultados significativos, así como las conclusiones a las que se llegaron. Las revistas científicas y las bases de datos permiten acceder a esta parte del artículo de forma gratuita. Hay unas revistas que usted, para poder leer los artículos científicos que están ahí, debe de pagar, ¿verdad? No, no es gratis. Usted paga para poder descargar ese artículo y poder leerlo. Entonces, hay revistas que el resumen nada más lo dejan de libre acceso para que usted lo pueda leer, y si le interesó, pagar para descargar esa publicación y leerla de manera completa. Entonces, por eso le solicitan que debe de ser una síntesis de todo lo que se realizó para poder llamar la atención al investigador, y debe de contener esas palabras, ese número determinado de palabras. No se incluyen referencias bibliográficas en lo que es el resumen o abstracts. Luego encontramos lo que son las palabras claves o keywords. Las palabras claves son los conceptos fundamentales del texto. Generalmente se mencionan entre 3 y 7 términos clave. No deben ser palabras incluidas en el título. ¿Para qué me sirven a mí las palabras claves? Las palabras claves son aquellas que permiten encontrar la publicación en un determinado buscador. Es como, por ejemplo, usted entra a Google y ahí coloca algo que está investigando, digamos, elaboración de un gel antibacterial. Pone elaboración, una palabra, o, o gel antibacterial sería la palabra clave, gel antibacterial, y ahí le despliega una serie de fórmulas o de publicaciones relacionadas a la elaboración de gel antibacterial. Entonces, de igual forma, en las bases de datos, usted coloca esas palabras clave para poder encontrar el artículo científico que tiene esas palabras, que lo enlaza, que lo va a vincular. Entonces, esa es la función de las palabras clave. Vincular su publicación, que pueda ser encontrada en esos buscadores en las bases de datos. Y no deben de ser palabras que se hayan incluido en el título de la publicación. Bien, y nuevamente tenemos el ejemplo. Acá en amarillo hemos encerrado lo que es el resumen, y en azul están las palabras clave, ¿verdad? Ahí podemos encontrar pranoprofeno, nanopartículas, hidrogel, tolerancia ocular, estabilidad física, permeabilidad corneal, antiinflamatorio, etcétera. Entonces, un investigador que haya accedido a una base de datos y coloque ahí esas palabras claves y le dé clic en buscar, y ahí le va a aparecer este artículo científico porque contiene esas mismas palabras claves, es decir, que sirve para enlazarlo. Y tenemos lo que es el resumen. Ahí está en una determinada cantidad de palabras, sintetizado toda la investigación que se realizó. Toda esa investigación que pudo haber sido realizada en unos 3, 5, 10 años, está sintetizada, está en un extracto nada más en 250 palabras, o las palabras que la revista quiere que lleve ese resumen. Bien, entonces ya les recomiendo que vayan al aula virtual, descarguen esos artículos para que vayan identificando las partes, ¿verdad? Hablamos en primer lugar del título, luego van los autores, luego el resumen y las palabras claves, ¿verdad? El formato, que como se redacta en los artículos científicos, es con doble columna.
No es como en la tesis que nada más ocupamos una columna del texto y todo va de corrido, sino que son dos columnas que se van, en las cuales va apareciendo el texto. Bueno, y el siguiente apartado es la introducción. ¿Qué se va a colocar en la introducción? Ahí se representa claramente el qué y el por qué se está investigando. Se incluye el planteamiento del problema, los objetivos y preguntas de la investigación, así como la justificación del problema, el contexto general de la investigación, cómo y dónde se realizó, las variables de investigación y sus definiciones, así como las limitaciones de este. Es decir, que en el artículo científico no hay un apartado específico para, digamos, objetivos de la investigación, como lo es en en el trabajo que ustedes están realizando. Ok, la introducción engloba todos esos apartados, ¿verdad? Ahí va a colocar los objetivos, el planteamiento del problema, debe de dar respuesta a qué realizó, por qué lo hizo, cómo, dónde se llevó a cabo, ¿verdad? Identificar las variables y todo eso debe de ir de manera implícita en ese texto. Todo lo que es la introducción debe de incluir cada una de esas especificaciones que estamos viendo acá, ¿verdad? Los objetivos, el planteamiento del problema, la justificación y todo ello debe de ir en ese texto que compone lo que es la introducción del artículo científico. Bien, y aquí lo podemos encontrar, ¿verdad? Para la introducción no hay un mínimo de palabras, como en el resumen. Como les comento, vayan al aula virtual para que puedan descargar esos artículos y puedan ir identificando cada una de las partes de él, ¿verdad? Ahí comienza a hablar, ¿verdad? El del planoprofeno, dice, es un no esteroide antiinflamatorio, ¿verdad? Y ahí comienza a hablar de todo ello. Bueno, continuamos con la siguiente apartado. Viene lo que son los materiales y métodos. ¿Qué se coloca en los materiales y métodos? Bueno, ahí se explica cómo se llevó a cabo la investigación, cuál fue el método que se aplicó y cuáles son los instrumentos. Se debe explicar de forma breve cómo se han hecho los experimentos, de modo que cualquier otro investigador sea capaz de reproducirlo. Es decir, que se debe de asegurar, perdón, el reproducir esos resultados, la reproducibilidad. Se describe también la marca y el modelo de los aparatos que se han utilizado. Bien, ahí debemos de colocar de manera breve pero concisa, específicamente, cuáles son los materiales que utilizamos, los métodos, si hay reactivos, qué reactivos utilizamos, la concentración, los aparatos que se utilizaron para realizar ese experimento, porque debemos de asegurar que si hay un investigador que a futuro quiera realizar ese mismo experimento, esa misma práctica, debe de obtener los mismos resultados. ¿Verdad? Por ejemplo, que usted, pongamos un ejemplo, que alguien publique un artículo científico acerca de la elaboración de una pupusa de loroco con queso, ¿verdad? Entonces, ahí, en materiales y métodos de ese artículo científico, debe de especificar cada uno de los ingredientes que debe de llevar esa pupusa, la masa, si va a ser de arroz o maíz, y las cantidades, ¿verdad? Qué cantidad de masa, qué cantidad de queso, de loroco, cómo debe de estar el loroco, y cada una de esas partes bien explicadas para que una persona
ese artículo se publica acá en el país, en El Salvador, pero este apartado debe estar tan claro que una persona de allá de Japón lo descargue, lo lea y haga esa pupusa y tenga el mismo resultado de ahí en Japón que acá en El Salvador, que esa pupusa sea igual, esa pupusa del loroco tanto en El Salvador como la persona en Japón que la va a realizar. Entonces, este es un ejemplo ilustrativo de cómo debe de redactarse este apartado, asegurando la reproducibilidad de los resultados de esa parte experimental que se llevó a cabo, ¿verdad? A eso se refiere. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Ahí está, dice dos materiales y métodos. Los materiales, y ahí comienza a describir cuáles fueron los materiales. Ahí dice agua purificada, miren, ¿qué más? Dice que los reactivos utilizados fueron calidad, grado analítico, ¿verdad? Describen cada uno de los reactivos, alcohol polivinílico, ¿qué más? Y ahí lo puede usted leer. Y los métodos, ¿qué método utilizaron? ¿Verdad? Ahí los especifican bien. Especifican el tipo de pH a la cual realizaron el experimento y cada una de esas situaciones. Por eso es importante aprender inglés para que podamos leer estos artículos, porque la mayoría, como les comento, el lenguaje oficial en que se publican todos estos tipos de artículos es el inglés. Bien, continuamos. Vamos con los resultados y la discusión de esos resultados. El orden en que se redactan esos resultados es siguiendo el orden de los métodos planteados en el apartado anterior, que es materiales y métodos. Si búsquenlo en el artículo científico, pero ahí iban especificando qué método iban a realizar. Entonces, el primer método que realizaron debe de ser el primer resultado acá en este apartado. Debe dar respuesta a qué obtuvo en el método especificado en el apartado de materiales y métodos. Bien, los resultados incluyen tablas y figuras que se expresen de forma clara los resultados del estudio realizado por el investigador. La revista científica donde se va a publicar es la que va a especificar el número de tablas y figuras. Es decir, que es la revista que le va a decir, yo quiero que usted me presente los resultados de su investigación nada más en 3 tablas y 3 figuras. Entonces usted de igual forma debe de idearse, lo, debe de ser ágil, audaz para poder colocar nada más en 3 figuras o en 3 tablas cuáles fueron los resultados de esa investigación. De igual forma, si usted no alcanza a cubrir con 3 tablas o 3 figuras todo lo que obtuvo en su investigación, hay un material que lo vimos al inicio que se llama material suplementario donde coloca por aparte esas tablas que no le permite la revista colocarlo en este apartado. Bien, los resultados deben de cumplir 2 funciones. Expresar los resultados de los experimentos descritos en materiales y métodos. Como ya les comenté, el primer método, la primera práctica que especifica en materiales y métodos es la primera que va a aparecer acá en los resultados. Luego dice, presenta las pruebas que apoyan tales resultados, sean en forma de figuras, tablas o en el mismo texto. El primer párrafo de este texto debe ser utilizado para resumir una frase concisa, clara y directa, el hallazgo del principal estudio. Esta sección debe ser escrita utilizando los verbos en pasado porque usted ya realizó dicho experimento. Y aquí tenemos
siempre sacando del artículo científico que tienen en el aula virtual, tenemos el apartado de resultados y discusión de resultados. Ahí tenemos la primera experimentación. Si ven, hay tablas, perdón, hay figuras. Cada figura tiene su título. De igual forma, usted lo debe de hacer en el trabajo que está redactando. Cada una de esas figuras debe de titularla, ¿verdad? Vayan al artículo científico, lo descargan y ahí pueden ver las diferentes tablas y figuras que la doctora Ábrego utilizó para en este apartado. Bien, dando a conocer cada uno de los resultados, que es lo que ella obtuvo en esa investigación de las nanopartículas. Bien, y luego de los resultados y discusión de resultados, venimos a lo que son las conclusiones, porque las conclusiones se derivan de ese apartado. No podemos concluir si no tenemos resultados, ¿verdad? Entonces, las conclusiones no son un resumen de lo que se realizó, ni tampoco repetir lo que observamos, ¿verdad? Eso no es una conclusión, sino que una conclusión es a lo que hemos llegado, es ese dictamen final que nosotros ejercemos luego de observar, luego de experimentar, es emitir ese dictamen final, luego del desarrollo de ese proyecto. No debe de perderse de vista los objetivos planteados desde el principio y los resultados obtenidos. Es usual concluir con lo que queda por hacer o las sugerencias para mejorar. Es decir, en las conclusiones se coloca si realmente se cumplió o se logró el objetivo que se había planteado, y si se logró, bueno, pues excelente, y si no se logró, pues también no hay ningún problema. Ahí se colocan, ¿verdad?, que para futuras investigaciones, ciertas sugerencias para mejorar lo que se llevó a cabo y que otro investigador en un futuro pueda tomar esas sugerencias para llevar a cabo su investigación. Entonces, si no se logró lo que esperábamos, no hay problema, no se acaba el mundo, sino que eso sirve como punto de referencia para futuras investigaciones. Bien, entonces de eso trata lo que son las conclusiones, redactar ahí a qué llegamos, a cuál fue lo que se obtuvo, qué dictamen obtenemos luego de obtener, de analizar esos resultados. Vamos a continuar con el siguiente apartado, que son los agradecimientos. Los agradecimientos es una sección, es un apartado opcional al final de los artículos científicos, que brinda la oportunidad a los autores de mencionar a las personas que ayudaron con el estudio o la preparación del documento. Los autores pueden querer agradecer a cualquiera que haya tenido discusiones útiles con ellos o hayan contribuido con conceptos menos tangibles. Es decir, aquí colocamos, se va a colocar todos aquellos, ya sea instituciones, personas que ayudaron de manera directa o indirectamente en la elaboración de ese documento. Por ejemplo, si es una institución que les patrocinó un reactivo, hay unos reactivos que son carísimos y que ustedes saben que para una investigación hay que invertir, ¿verdad? Entonces, eh, pueda que la adquisición de un reactivo les iba a costar conseguirlo, tiempo y dinero, y pueda que una institución se los patrocinó. Entonces ahí se coloca, se agradece a tal institución, a tal universidad, por el apoyo que nos brindó con relación a los reactivos, ¿verdad? Ahí se coloca todas esas instituciones o personas que
brindaron algún soporte técnico, alguna ayuda para poder desarrollar esa investigación. Entonces, o igual si les prestaron un aparato, el doctor Marvin nos dice que nos comentaba que en la facultad hay ciertos aparatos que no funcionan o no los tiene la universidad porque son carísimos, o hay un aparato que no recuerdo su nombre, que no puede estar acá en el país debido a que hay mucho movimiento sísmico y entonces ese aparato tiende a descalibrarse. Entonces él tiene que viajar a Canarias, tiene que viajar a España para poder realizar cualquier análisis utilizando ese aparato. Entonces, ahí la universidad le brinda el apoyo. Entonces, él en la publicación, en agradecimientos, él puede colocar ahí, se le agradece a la Universidad de La Laguna en Canarias por el material suplementario, digo, el soporte técnico, el aparato que le han prestado, ¿verdad? Entonces, de eso va lo que es esta parte. En una sección opcional, pueda que no agradezcan a nadie o pueda que sí, los autores quieran agradecer la ayuda brindada. Bien, luego de los agradecimientos encontramos lo que son las referencias bibliográficas. Va a ser la revista quien va a dictar las normas con las cuales van a citar y a referenciar esa bibliografía, ¿verdad? A elaborar esas referencias bibliográficas para que la revista le diga utilice formato Vancouver para las referencias bibliográficas o formato AP, ¿verdad? Entonces es norma de la revista o la editorial científica quien va a dictar cómo va a redactar usted esa referencia bibliográfica. Por lo general, si es una investigación relacionada con la ciencia, lo que se usa es el formato Vancouver. Ya lo hemos hablado en clases anteriores. Bien, y luego de las referencias bibliográficas, encontramos este apartado que es el material suplementario. Este también es un apartado opcional y en el cual se coloca información adicional y se indica un enlace de internet desde el que se puede obtener. Aquí es como lo que yo le mencioné, se pueden incluir tablas y figuras que la revista científica no permitió colocarlas en el apartado de resultados y discusión de resultados. Entonces se pueden incluir aquí para de una manera enriquecer lo que no se pudo hacer en el cuerpo del artículo científico, ¿verdad? Todo aquello que no se pudo colocar en el cuerpo del artículo porque la revista no lo permite, porque las normas de la revista así lo dictan. Entonces, es parecido a lo que son los anexos en el trabajo que usted está realizando. Es información adicional que respalda, que nutre, que enriquece a la investigación que se ha llevado a cabo. Y es un apartado opcional. No todos los artículos lo tienen, igual que los agradecimientos. Son apartados opcionales que pueda que aparezcan en algunos artículos o no aparezcan en otros. Bien, y veamos los ejemplos de estas últimos apartados. Si ven, ahí vemos las conclusiones, luego los agradecimientos. Ahí dice, ¿verdad? La G. Ábrego, la doctora Guadalupe Ábrego, dice que le agradece al Ministerio Español la cooperación, etcétera, etcétera, etcétera. Usted lo puede leer detenidamente en el artículo que encuentra ahí en el aula virtual. Luego vienen las referencias bibliográficas y si ven acá, las referencias han utilizado las normas APA, ¿verdad? Se ve que es norma APA, pueda que la revista le haya dicho a ella que redactara sus referencias bibliográficas con el estilo APA.
Y aquí tenemos el fragmento del otro artículo científico. Vemos los agradecimientos. Luego vemos el material suplementario. Ahí está el link que les mencionaba, donde puede encontrar todo aquel material que no fue colocado en el artículo, pero al darle clic ahí se puede encontrar. Y si ven este otro artículo científico, ahí sí ya se utilizó el formato Vancouver. Ven, las referencias están hechas con Vancouver. Entonces, como les comento, depende de la revista quién va a decir utilice Vancouver, utilice APA o utilice otro estilo de referencias bibliográficas. Ahí va a depender de la revista. Por lo general, si es científica, debe de ser Vancouver, pero depende de las normas que dicte la revista. Bien, entonces descarguen esos artículos para que puedan profundizar más con lo que son los apartados del artículo científico, ¿verdad? Ahí pueden encontrar esos ejemplos ya están publicados en el aula virtual. Descárguenlos y comiencen a ver cada uno, a identificar cada uno de esos apartados. Cualquier pregunta, consulta o duda pueden escribirla acá en los comentarios o escribirme al correo electrónico. Hasta aquí llegamos. Esa fue la clase del diseño del artículo científico. Es lo que teníamos que ver, estudiar qué es el artículo científico y cada una de sus componentes, cada una de sus partes y de qué trata elaborar cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, cualquier consulta pueden hacérmela llegar al correo electrónico o pueden escribirla acá en los comentarios y les vamos a dar respuestas. Muchas gracias por su sintonía, por su atención. Sigan estudiando, que ya vamos finalizando lo que es el curso, ¿verdad? Entonces, pasen ustedes un muy buen día y nos vemos hasta la próxima.